La Escuela El Arado y el Mar presenta... El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Te sacaron de tu amplio llano, encadenado. Le cortaron el fuerte paso a tu caballo libertario. La traición te entregó al tirano. Te llevaron vía fluvial hasta el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Qué ironía, ¿no? Un sitio de encuentro con el nombre del glorioso título del padre Simón. Bueno, él también fue traicionado. No pudieron encerrarlo ni asesinarlo como a ti, pero lograron frenar el avance de su proyecto libertario y murió solo y decepcionado, con aquella expresión cargada de impotencia en los labios: he arado en el mar. La traición, la misma que se llevó a Sucre y más tarde a Zamora, a Cipriano Castro, a ti mismo. Te envenenaron silenciosamente, carajo, cobardes, asesinos, traicioneros. Tuviste que morir con la frustración pintada en el rostro. Texto de Adán Chávez titulado Maizanta. Y ahora les contaré por qué lo llaman Maizanta. ¿Por qué lo llaman Maizanta? Porque cuando pelea Pedro Pérez Delgado, en el momento de trabar la pelea y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra, y así en la carga va gritando el guerrillero: Maizanta, Virgen del Socorro de Valencia. Madre Santa, dice la gente, pero Maizanta dice Maizanta. Y las maneras de los hombres deben respetarlas. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Los surcan madres con sed, los cruza una patria tostada, pero tiene el corazón como tapiz de sabana. Y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea pone a las tres en el anca. Pone a las tres en el anca. El Socorro de Valencia la llaman los que la llaman Valencia, la del Socorro, Valencia de las naranjas. Cuando el plomo está cerrado y es pareja la batalla, y unos van que a que te mato y otros que a que no me matas, hay un momento de pronto en que se arrugan las almas, destilan leche de miedo los pechos de la sabana. De los turbios horizontes brotan muertes ensilladas. Vienen 40 jinetes con muertes desenvainadas. Como un rumor de joropo viene llegando la carga. Tendido en el paraulato un jinete la comanda. Y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza. Tiene la melena rubia entre valla y alazana, y un grito que es un machete con filo, punta y tarama, y es Pedro Pérez Delgado que va gritando ¡Maizanta! Ya. Felicitaciones a todos. Adelante. ¡Viva Vuelvancara!
Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com. Estamos en Twitter, en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar. Y en las radios Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Ondas del Cercado en Lara, emisora cultural en San Antonio, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Este es un programa dedicado en especial a los barinenses. Sí, qué fuerte ese texto de Adán. Es un texto, bueno, mucho más largo. Leímos un fragmento, se lo recomendamos, está en varios lados. Hoy salió publicado en el Correo del Orinoco, pero en internet lo pueden buscar en Aporrea. Se llama Maíz Santa. O lo googlean, que llaman. O lo googlean y le ponen Adán Chávez más Maíz Santa. Arranquemos con este texto rojo que hemos intitulado La idea central de Chávez y cómo medirla. En estos días, cuando se estudia el pensamiento de Chávez, en esta encrucijada, cuando el diablo regresa a la fiesta de Florentino, es necesario preguntarnos cuáles ideas guiaron la existencia del comandante, cabalgando cuál pensamiento se hizo gigante, con cuáles alas remontó más allá de su sabaneta natal y se convirtió en referencia mundial. Es importante averiguar qué pensamiento central sustentó su acción, su vida. Huele a azufre otra vez. No, es que fíjate, en estos tiempos se formó un instituto de altos estudios del presidido por Adán, precisamente. Por Adán, precisamente. Pero ¿por qué eso? Porque es necesario estudiar el pensamiento de Chávez para poder hacerle honor a su legado. Si no, queda como una figura de bronce de aquella que hablaba Ali en una plaza. Cagado por las palomas. Sin ningún contenido. Y alguien puede llamarse chavista y bueno, eso no se puede medir ni nada, sino nada más decirlo de manera oportunista, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es muy importante saber el pensamiento de las personas. Pero el pensamiento de las personas va más allá de los audios, va a la esencia de lo que motivaba aquel pensamiento, diría Zancudo, que es un lector de Hegel, el móvil de los móviles, lo profundo ahí, y de eso trata una aproximación ahí, casi un ejercicio, el texto. Nació en un pueblo pequeño, allí se crió en brazos de la fraternidad, conociendo al vecino no como un competidor, sino como un hermano. En bicicleta recorrió las calles polvorientas del pueblo llanero y en sus noches estrelladas comprendió lo inmenso del universo y en los pases de la luna vio al mundo moverse. Luna llena, luna menguante, luna creciente. No es desestimable el hecho de su infancia lejos del capitalismo de la urbe, contaminante de egoísmo, de viveza pendeja. De todos los días sale un tonto a la calle y el que lo agarre es de él. Chávez llegó a la gran ciudad ya con la impronta de la relación fraterna, la cooperación campesina, de la fajina, de pedir a la vecina un poco de azúcar o de llevarles un plato sabroso que cocinó la abuela. No llegó a la ciudad a buscar un pendejo, fue a buscar dónde ejercer lo aprendido en la iglesia humilde de su pueblo, donde quizá, guiado por un sacerdote ecuatoriano, se encontró con el mandato original de Cristo. Fíjate, no es azar eso. Ese es un mundo que se está borrando, para usar los términos de Zancudo, se está borrando y con él la posibilidad de redimir al ser humano. Porque es tal el egoísmo es una patología, sí. Es una epidemia más fuerte que chikungunya una enfermedad bestial y mundial. Entonces ya el ser humano contaminado de capitalismo va a llegar a un punto de no retorno, no se va a poder liberar. No es azar que la liberación del ser humano haya tenido sus intentos en la periferia, sí, donde todavía hay restos de una fraternidad. En el eslabón más débil, diría el gran Lenin. El eslabón más débil económicamente y el más fuerte desde el punto de vista de conciencia y de espiritualidad. Quizás los clásicos no se dieron cuenta que el capitalismo iba con tal fuerza
que eliminaba las posibilidades psíquicas y espirituales de derrumbarlo, de sustituirlo. Eso es lo que estamos viviendo ahora y hay que tener mucho cuidado con eso. Y no es azar que Chávez haya sido monaguillo, haya tenido contacto con un cura de pueblo humilde. Ahí aprendió la fraternidad. Es que uno de los grandes méritos del comandante Chávez es que supo engranar todo lo que fue el hilo histórico de su vida, pues, desde su infancia en una población generosa, solidaria y amorosa, con un cura que le sembró el cristianismo en una iglesia donde él tenía una relación con una masa de cristianos, de verdaderos cristianos. Ante la intervención de Saturno, hablaba Toby sobre la periferia, y hay que decir también que Cristo venía en la revolución en la periferia del imperio romano. Y otra cosa de que comentaba Toby del marxismo, del mar y los clásicos, es que ellos escriben la realidad de aquel momento en Europa, y lo que vino, lo que le interpretaron mal fueron otros que llevaron eso a la mecánica. Entonces hay que esperar el desarrollo de la fuerza productiva para hacer la revolución, y eso en un país periférico es imposible. Pero vamos a avanzar, porque a mí no me queda claro, no termina de resumir por qué Chávez se hizo gigante, porque hay que decir también que así como Chávez tuvo su infancia, millones tuvieron ese tipo de educación y esa infancia. ¿Por qué Chávez se hizo gigante? Avanzamos en el texto. Avanza. Porque eso no lo termina de explicar, Claro. ¿no? No. Ni el cura, ni su educación, ni dónde nació y demás, ¿no? Pero no es razón, pero no suficiente. Exactamente. O sea, diría un matemático, condición necesaria, pero no suficiente. Avancemos entonces. El béisbol y la milicia le enseñaron la esencia de un nuevo sistema en contraste con el egoísmo individualista. La suerte de uno es la suerte de todos. El trabajo en equipo es el triunfo. El individualismo es la derrota. No puede ganar uno solo. Ya el muchacho Tribilín estaba preparado para subir un escalón más en el papel de su existencia. De pronto, no sabemos cómo, pero tal vez una luz, quizá una enamorada en el valle, allá donde iba cuando tenía licencia en la escuela militar con su uniforme nuevo y García Carneiro de guía, o quizá fueron las clases de un profesor que lo acercó a Bolívar. De pronto descubrió que tenía que expandir la idea central de su existencia a toda la humanidad, que el amor solo se realiza si se riega por el mundo, si lo baña todo. En ese instante se hizo gigante y comenzó su ascenso al Gólgota. Iba alegre a cumplir su papel de Mesías. Fíjate, uno puede adelantar eso con poca audacia. Donde Chávez da un paso cuando él entiende el béisbol y lo militar, que es el trabajo con objetivo y en equipo. Ahí él tiene una muralla en contra de la mentalidad marginal, que es individual. Como un acercamiento a la condición obrera también. Claro, es perfecto. A la conducta y a la Sí, ética. a la hermandad que en la Revolución Cubana fue la guerrilla. Fue la guerrilla. Acá Él tiene fue ahí, el béisbol y claro. y el ejército. Fíjate, ahí está el otro paso que tú querías. Ajá. Da otro paso. Y seguramente el general que Jacinto Pérez Arcay. Jacinto Pérez Arcay lo aproxima a Bolívar. Ya él venía, y ya al principio leímos algo, con la tradición de Maizanta, que está en el llano venezolano. Él fue a buscar parientes en Villa de Cura. Sí. Una tía. Los Delgados. Y había la tradición de la insurrección, el hombre rebelde y valiente, ¿verdad? Bueno, todo eso le va dando los pasos hacia lo que usted decía, a la construcción del líder que fue. Y vos fíjate que escuchábamos ahí el corrido de Maizanta, como también la deformación, ¿no? se hace presente, y lo dice Adán, su hermano, en el texto también, cuando en una parte explica que para ellos, cuando cuando se lo conoció a Maizanta, se lo conocía como un tipo que iba con el machete arrancando cabezas, y no como alguien que estaba como un guerrillero, que andaba con el machete, que era su arma de lucha, ¿no? De batalla. Bueno, esa fue la primera tarea de Chávez, desideologizar la imagen de su referente bisabuelo. Sí.
Los vientos huracanados que rigen la vida de los ungidos lo llevó a conocer a otro grande que, alertado por la noticia de aquel muchacho que reanudaba el frenesí del cuartel Moncada, que echaba su suerte con los pobres de la tierra, daba muestras concretas de amor, supo del advenimiento del líder mundial que hacía falta. Lo bautizó en La Habana, una madrugada cuando el sol apenas iluminaba la bahía, y le enseñó que el amor solo se puede concretar en el socialismo. ¿Qué es el socialismo? La meca de los hombres de buena voluntad, la salvación de la humanidad. Ahí hay un paso más, o sea, seguimos Sí. el escalón de Chávez, la evolución de Chávez, el encuentro con Fidel y con la Revolución Cubana. Claro, pero fíjate que ahí hay que ver, cuando Chávez llega y da la insurrección del 4, ¿verdad? La insurrección del 4 le abre las puertas del río revolucionario universal que estaba truncado, ¿entiendes? Y la entrevista o la amistad o los nexos con Fidel se abren el 4. Si él no hace eso, no se abre esa puerta, no entra en el río. En ese momento entró en el río de la historia sin saberlo, ¿verdad? Y su actitud valiente frente a Caldera y tal, le abren esa puerta. Cuando él va allá... En el 94, por primera vez. Ajá. Que lo recibe Fidel en el aeropuerto. Ahí se dio el primer chispazo. El famoso encuentro. De eso hablamos. Y lo llevan a la Universidad de La Habana y hablan durante noches enteras. Es equivalente, óyeme esto, a la conversación esa noche del Che con Fidel allá en la casa de María Antonia. En México. En México. Yo pensé en el juramento de Monte Sacro. También con Simón Rodríguez. Esos momentos estelares, las grandes conversaciones de los grandes entre los gigantes, cuando el gigante padre le pasa al hijo el testigo. ¿Entiendes cómo es? Entonces, ahí se da el hombre que viene desde Sabaneta, enamorado del amor, y va y entiende el trabajo en equipo y la patria que le muestra Pérez Arcay, llega a Fidel y ve el horizonte. Señores, el socialismo, ¿verdad? El socialismo es el verdadero cristianismo. Fidel le dice, yo soy cristiano en lo social. Listo, dio el salto, ya ese era otro. Cuando regresa a La Habana, ya no era él. Por cierto, en La Habana, creo que en el avión de regreso viene con García Márquez. García Márquez cuenta un encuentro con Chávez en un avión. Incluso escribe sobre Chávez le cuenta cosas que hasta ese momento, me parece, no me acuerdo mal, yo lo leí hace algún tiempo, eran inéditas, y se las cuenta García Márquez, cosas del golpe de Chávez del 92. Yo creo que le dice que no eran 4 los comandantes, sino 5. Exactamente, sí. Porque nombra a Baduel. Sí. Síguelo. El muchacho de Sabaneta siguió su rumbo al Gólgota. No regateó sacrificio, no se perturbó frente al peligro. Su vida fue signada por el amor, por el perdón. Se hizo gigante y fue santo, hombre bueno. Nos dejó el camino, su idea central, el amor, el socialismo, regresar al hombre hermano del hombre, hijo de la naturaleza. Nos dejó el mandato del triunfo de Florentino. Ahí está el Chávez verdaderamente cristiano, que no nada más se hizo gigante ante la historia y ante los pueblos del mundo, sino que el Chávez que fue capaz de perdonar hasta quienes lo traicionaron en determinadas circunstancias. Ese es el Chávez que nos deja ese legado de que no es posible vivir como hermanos en una sociedad capitalista. Solamente el socialismo es lo que nos abre esa puerta hacia el reino del Señor. Sí, y el Chávez que... No estoy de acuerdo con eso último del reino del Señor ni de Dios. Ya salió el ateo. El reino de la felicidad, el reino de la libertad y la muerte de Dios. Exacto. Y una cosa que Saturno siempre habla, hijo de la naturaleza, de que el hombre deje de ser lobo del hombre. El Chávez también, no solo cristiano, también marxista. Porque yo también soy marxista, dijo Chávez. No, y hay que ver el sacrificio que hace el comandante, el teniente coronel.
cuando sigue su camino al Gólgota, ese ya tenía su vida y la de su familia resuelta para siempre, ¿no? Y decide dar el salto a otro estadio superior. Otro riesgo, pero tremendo riesgo, no cualquiera. Saltar a lo desconocido. Saltar a lo No, desconocido. y ese rompimiento le da impulso también. Pero tú sabes que ahora eso que dice Saturno, Sacudo, que es un hombre que está estudiando, en la política, el que no corre riesgo no puede No se hace gigante. no puede tener éxito, No puede influir. no se hace gigante. Una de las muestras, chico, es el tigre Eduardo Fernández. El hombre con un culillo, chico, y el hombre preparado para ser presidente, tiene un instituto y estudian y tal, pero no corre riesgo. ¿Ah? Nos quiere sacar los pies del plato, dirían allá por el sur. Sí. Y si corre riesgo es para la derecha. Lo sé No, que- no, Bueno, el corre. 4 de febrero se fue para Venevisión a apoyar a Carlos Andrés. Bueno, no corre. no corrió riesgo. Y estaba Caldera, andando- criticó. El riesgo lo corre Caldera. Claro. El riesgo, mira, y no voy a decir de un dirigente del No, PSV, no. que ese día se tiró 3. Del MBR decís vos. No. Ahorita es del PSV. Del PSV. No era del MBR, no. Ah, no era del MBR. No, está loco. Pero, Mirá, Sí, ahí sí. hay una cosa, estaba viendo una entrevista de Fidel, me hizo acordar algo que decía, bueno, todo esto, ¿no? Del que no corre riesgo. Y Fidel, una vez le preguntan hace ya muchos años, sobre el Moncada, y él dice que pese a la derrota del Moncada, el Moncada perfeccionó el programa que lo llevó al asalto del cuartel. El programa del 26 de julio. Sí, exactamente. Que la derrota esa del Moncada perfeccionó el programa y los hizo más revolucionarios y más socialistas. claro, pero entonces tú oyes ahora la política en la democracia burguesa es sin correr riesgo, es traquiñuela, zancadilla, codazo, guiso y tal, y alianzas raras, pero nunca corre riesgo. ¿Qué es lo que hace Chávez? Acostumbrado al riesgo, fíjate tú, al riesgo del militar, ¿verdad? Hace el 4 de febrero esa explosión. Sí. Lo mismo hace Fidel y se unen en esa gesta de correr riesgo. Y lo mismo hace el Che. Lo mismo hace el Che. El Che se podría haber quedado como ministro ahí tranquilamente en Cuba. Y el, fíjate que el Che, Héroes de la revolución. cualquiera lo ve pasar en Bolivia y dice, mire, lleva ese hippie arriba de esa moto con el otro jodedor. Ajá. Alberto. Vos decís antes, incluso se podría haber quedado en Buenos Aires ahí estudiando medicina. O un hippie ahí sin correr riesgo, andar por ahí viviendo tranquilo, una mochila y tal. Cuando llega Fidel le dice, vámonos en un barco para allá. Ese era un riesgo, y este loco, ¿dónde salió? Bueno, y se va y le dice... Esperaron por él después. Sí, claro. Claro, no, porque Fidel ahí sabe, el Che venía además del golpe contra Guatemala. Jacobo Arbenz, el Che venía de Guatemala. Lo vivió, los y bombardeos. Fidel siempre dice, ese hombre tenía ideas muchísimo más avanzadas que las nuestras, Que el Che cuando llegó a México. era un internacionalista de corazón abierto, Sí. de verdad. Era importantísimo que él se subiera al yate. Mira, nos queda para el cierre nada más y para algún comentario final de Saturno. Muy final. Si queremos medir la idea central de Chávez, cuantificar si cumplimos con su mandato, entonces, más allá de los términos, más allá de la palabra socialismo tan contaminada de oportunismo, debemos ir a la realidad. Somos hoy más hermanos que ayer, la sociedad es más fraterna, más sociedad que ayer, o el egoísmo, la salida individual es el signo de los tiempos. ¿Qué conducta estimulamos? ¿La orgía del consumo, el acaso fácil, cacería del pendejo o la acción social? Una muestra sería pensar, medir las acciones de los grupos sociales. ¿Cuánto hace que los obreros no se mueven por objetivos altruistas? ¿Cuánto hace que solo pelean por sus contratos y no por un objetivo altruista? Por ejemplo, por la libertad de los 5 héroes cubanos secuestrados en el imperio por luchar por el socialismo. En los edificios de la Misión Vivienda, ¿cómo es la vida? ¿Qué acciones colectivas se realizan allí? Hay núcleos de arte, de música, comités de vigilancia, de socorro mutuo. Se ayudan entre sí, realizan trabajo voluntario. ¿Cómo nos protegemos de la contaminación mundial, que amenaza con importar sus fábricas suicidas? ¿Las aceptaremos en nombre de un desarrollo criminal o daremos ejemplo al pueblo chavista que quiere salvar la vida? ¿Cuál ejemplo damos al mundo? ¿Somos uno más del rebaño o somos faro? Ahora,
Cuando un hombre como Chávez pues, se hace histórico, se hace líder, se hace una referencia moral para las masas, inmediatamente tiende a ser asediado, tanto por la derecha que quiere derrotar, como por las tendencias reformistas que existen dentro del movimiento. Chávez vive en sus ideas. Así es, Saturno. Nos vamos. Nos vamos, oligarquía, pero regresamos. Tu madre, que te tenemos pillada, jodida. Aunque hables de qué. De socialismo y de todo. Estamos, no vamos a ya. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas, temblad, viva la libertad.